gracias a Uriápolis y a cada uno de ustedes por darse tiempo esta noche en afianzar sus conocimientos en el ámbito del derecho procesal. Concretamente, el día de hoy vamos a tocar el tema de la detención preliminar, también el tema de la flagrancia delictiva. En las clases que siempre impartimos, no solamente nos vamos a abocar al aspecto dogmático, sino sobre todo, entiendo que el interés es ver el aspecto práctico, cómo nosotros efectuamos nuestra labor en la práctica cuando nosotros asumimos un caso, ya sea como Ministerio Público o como defensa, por ejemplo, en estos supuestos, ¿no? Entonces, la ponencia del día de hoy va a versar con dos partes. La primera parte, el aspecto dogmático, y la segunda parte será pues la parte netamente de preguntas, dudas, de absolución de consultas que pudiera surgir a raíz de la ponencia. También precisarles, por favor, que cuando vamos a compartir la pantalla no estén rayando, ¿no? Porque a veces me rayan y no se ve bien la imagen que vamos a compartir. Muy bien, con esa precisión me confirman si se puede, si se observa la diapositiva que estoy presentando. ¿Se observa? Sí, doctor, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, el tema que nos convoca, medidas coercitivas, concretamente el día de hoy vamos a tocar el tema de la detención preliminar y haremos algunas comparaciones incluso con el tema de la prisión preventiva. Lo primero que tenemos que hablar sobre el tema que nos convoca el día de hoy es lo siguiente, que las medidas coercitivas pues constituyen unas medidas que van a ser impuestas sobre todo por el Poder Judicial y tienen por finalidad garantizar la presencia del imputado en el proceso penal. Esto con la finalidad sobre todo de garantizar la efectividad de la sentencia en algunos casos, porque no en todos los casos ocurre en la práctica de que una vez impuesta una medida coercitiva, tiene que existir una sentencia condenatoria, ¿no? Pero lo que se quiere establecer cuando uno solicita una medida coercitiva de carácter personal sobre todo, es que hay una alta probabilidad de que ocurra más adelante una sentencia condenatoria en contra de la persona para quien nosotros estamos solicitando. Ahora, las medidas cautelares personales recaen sobre la persona del imputado, limitándolo sobre todo de su libertad. Cuando nosotros hablamos sobre medidas coercitivas, de cierto modo, tenemos que tener en cuenta ciertos principios que deben ser de aplicación práctica cuando vamos a hacer el requerimiento y también cuando vamos a resolver. Cuando vamos a hacer el requerimiento, me estoy refiriendo al fiscal. Es el fiscal, el representante del Ministerio Público, el que tiene que realizar la incoación, es decir, solicitar ante el Poder Judicial para que se dé estas medidas que van a de cierto modo privar por un determinado periodo de tiempo breve la libertad de una persona. Dentro de este grupo de principios que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en este tema de las medidas coercitivas que estamos mencionando, son los siguientes principios. Primero de ello, el principio de legalidad. Esto es, no está permitido forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley. No podemos solicitar la restricción de un derecho fundamental, como por ejemplo el de la libertad, sin que exista una base legal que sustente ello. Tiene que existir el supuesto normativo preestablecido. Recordemos que el derecho penal, para que pueda darse un proceso y luego incluso una sanción, tiene que haber lo que se llama legalidad, es decir, tiene que estar preestablecido el supuesto normativo. El otro principio con el cual vamos a regirnos en este tema de las medidas coercitivas es el principio de necesidad. Esto también tiene que ser, de cierto modo, a ver, me dan un segundito, voy a desactivar el tema de... ¿Se observa? A ver, por favor, me confirman, ¿se observa? Sí, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar, se observa? Reader, ¿me puedes confirmar, se observa? A ver. Sí, muy bien. Sino que el chat estaba haciendo bulla. Muy bien, entonces estábamos mencionando, para las medidas coercitivas, como por ejemplo la detención preliminar, la prisión preventiva o cualquier otra, es necesario que exista el principio de necesidad. Esto es, se aplica cuando sea estrictamente necesario para los fines del proceso. Recordemos, por ejemplo, para el tema de la prisión preventiva, en concreto, debe existir dos cosas. Primero, que exista, pues, una alta probabilidad de que esta persona, por ejemplo, va
eludir la acción de la justicia o va a obstruir los actos de investigación. Por ejemplo, para el tema de la prisión preventiva. El otro principio que tenemos que tener en cuenta es el principio de proporcionalidad. Esto es equivalencia que debe existir entre la intensidad de la medida de coerción que se va a solicitar y la magnitud del peligro procesal. Estos principios que estamos mencionando no solamente son de aplicación para la detención preliminar, sino para todas las medidas coercitivas de carácter personal. También el principio de prueba suficiente, esto tiene que ver sobre todo con elementos de convicción que lo vinculen a una persona como autor o partícipe. En concreto, por ejemplo, en el tema de la detención preliminar y el tema de la prisión preventiva, uno de los presupuestos para poder solicitar esta es esto del principio de prueba suficiente, es decir, que existan datos, indicios que lo vinculen a una persona en la comisión de un delito. Si no existiese esto, no habría necesidad de solicitar una medida coercitiva de carácter personal tan gravosa, por ejemplo, de la prisión preventiva o el tema de la detención preliminar, que si bien también afecta un derecho a la libertad de tránsito, pero en menor tiempo, pero también es gravoso desde mi punto de vista. El otro es el principio de provisionalidad. Esto está referido a que estas medidas coercitivas de carácter personal se dictan por un determinado plazo. Esto no es de manera indefinida, sobre todo tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, y dentro de ese periodo incluso puede variar. Es decir, las condiciones en las que se haya dado inicialmente pueden variar esa medida coercitiva que se haya impuesto inicialmente. Entonces, estos principios que estamos mencionando deben tenerse en cuenta tanto para las medidas coercitivas de carácter personal que vamos a indicar a continuación. Como podrán observar en este cuadro, las medidas coercitivas lo podemos distribuir o podemos dividirlo del siguiente modo. Medidas coercitivas de carácter personal y medidas coercitivas de carácter real. Las medidas coercitivas de carácter personal, de cierto modo, van a ser prácticamente a solicitud del Ministerio Público. Esta no puede ser de oficio en nuestro ordenamiento procesal. El Ministerio Público, una vez realizado la indagación preliminar, puede solicitar cualquiera de estas medidas coercitivas de carácter personal, como por ejemplo el tema de la detención preliminar, la prisión preventiva, la comparecencia, la incomunicación, la internación preventiva, el impedimento de salida, la suspensión preventiva de derechos. Pero también existe otro grupo de medidas coercitivas de carácter real, como por ejemplo el embargo, el desalojo, la incautación. En concreto, estas medidas coercitivas están enfocadas para asegurar, sobre todo las personales, para asegurar la permanencia de una persona en el proceso y asegurar el éxito de la investigación. Existen, pues, en estas medidas coercitivas de carácter personal, las más gravosas, como por ejemplo el tema de la prisión preventiva, pero todos estos, desde mi punto de vista, detención preliminar, prisión preventiva, comparecencia, tienen un carácter en común, que viene a ser el tema del peligro procesal sobre todo, ¿no? Si no existiese ese tema del peligro procesal, tanto en la vertiente de fuga o de obstaculización, desde mi punto de vista personal no habría necesidad para poder imponer una medida coercitiva tan gravosa como, por ejemplo, la prisión preventiva o la detención preliminar. Con esa precisión, lo que queremos indicar es lo siguiente, que la detención se puede efectuar bajo dos modalidades hoy en día. Se puede hacer una detención en flagrancia delictiva, esta se puede efectuar por parte de la policía o también puede producirse por medio del arresto ciudadano. Lo vamos a desarrollar más adelante con calma, estos supuestos, en qué supuestos se da y cuál es el trámite que se debe efectuar. Por otro lado, tenemos el tema de la detención con mandato judicial. Esto puede ser una detención preliminar judicial o puede ser una convalidación de la detención. De cierto modo, entonces, la detención se puede realizar sobre todo en diligencias preliminares y en la preparatoria, sobre todo, va a haber pues esta detención con la finalidad, sobre todo, de la prisión preventiva. Entonces, lo que queremos indicar es lo siguiente. La detención preliminar es una forma de privación de la libertad ambulatoria de una persona, pero de corta duración. Esto es distinto al de la prisión preventiva. Primer punto que tenemos que diferenciar.
La detención preliminar es distinto al de la prisión preventiva por varias razones. Primero de ellos, por el tema del plazo. El periodo de plazo de detención no es lo mismo que el de la prisión preventiva. Se adopta con el fin de asegurar la presencia del imputado ante la autoridad y la efectividad del correspondiente proceso penal. Claro está que puede ser que con esta finalidad tenga alguna similitud, por ejemplo, el de la prisión preventiva, que la finalidad es asegurar la permanencia de la persona en el proceso y asegurar que el éxito de los actos de investigación, pero en el tema de la detención preliminar, como vuelvo a mencionar, la detención va a ser por un breve periodo de tiempo, que va a variar también de acuerdo al tipo de delito. Ahora, en cuanto a las modalidades de detención, como habíamos mencionado al inicio, en el cuadro anterior, puede darse tanto por flagrancia delictiva y por mandato judicial. Entonces, la detención policial, en este caso, se da cuando la policía, sin mandato judicial, detiene a una persona, pero cuando exista flagrante delito. Es decir, una persona ha cometido un delito y es aprehendido inmediatamente. Ahí en las modalidades de la flagrancia delictiva también lo vamos a exponer a efectos de que pueda entenderse este tema. Entonces, primer supuesto de la detención puede ser en flagrancia delictiva, detención policial, cuando la persona es sorprendido, cuando ha cometido el delito o el ilícito penal. Pero también puede hacer la detención en flagrancia a través del ciudadano, eso se denomina arresto ciudadano, que viene a ser la aprehensión de los particulares en caso de flagrancia delito, pero la importancia radica de que una vez detenido, inmediatamente tiene que ponerlo a disposición de la autoridad competente. No se permite el tema del flagelo, golpes que se le pueda dar a la persona aprehendida o detenida, sino simplemente la norma lo que indica es que el ciudadano, cuando ve, por ejemplo, que una persona acaba de cometer el delito, lo pueden detener, pero tienen que poner a conocimiento de la autoridad competente, que en este caso sería la Policía Nacional del Perú. En cuanto al plazo de la detención en flagrancia, existen distintos plazos, pero lo que tenemos que tener en cuenta, de cierto modo, es este cuadro a efectos de poder diferenciar. La detención policial se puede producir dentro de las 24 horas o el término de la distancia, y la detención preliminar judicial dentro de las 72 horas. Y si subsisten los requisitos, se presentan circunstancias especiales de complejidad, puede durar por un plazo máximo de 7 días. Eso también lo vamos a indicar más adelante, los supuestos, los delitos en los cuales ocurre, ¿no? Y en delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o judicial por flagrancia puede durar hasta un plazo máximo de 10 días. Y en temas de delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, la detención preliminar puede durar hasta un plazo máximo de 15 días naturales. Entonces, lo que tenemos que entender en este tema en concreto es que el plazo de la detención preliminar no es lo mismo para todos los supuestos. Como están viendo, los plazos varían. Ahora bien, en cuanto a las modalidades de la detención por mandato judicial, aquí ya un poco desarrollando el tema, lo que podríamos indicar es lo siguiente, ¿no? Para la detención preliminar judicial se solicita cuando no hay flagrancia delictiva, porque la detención preliminar puede ser en flagrancia delictiva y sin flagrancia delictiva. En caso de que no exista flagrancia delictiva y el delito tenga una pena mayor a 4 años, el plazo es de 72 horas, ¿no? Que se puede convalidar por 7 días. Y para delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje, el plazo está hasta 15 días. Entonces, aquí lo que tenemos que entender como uno de los presupuestos, por ejemplo, para las medidas coercitivas tan gravosas, es uno de ellos, seguramente ya se dieron cuenta, debe existir suficientes elementos de convicción o elementos de convicción que vinculen a una persona con la comisión de ese delito, y aunado a ello el segundo presupuesto, que seguramente también ya recordaron, que viene a ser una pena superior a 4 años de pena privativa de libertad. Por otro lado, en el supuesto 2, este primer supuesto sería detención preliminar sin que exista flagrancia delictiva, y el otro es la detención judicial por flagrancia delictiva. En este supuesto, el artículo 266 del Código Procesal Penal establece, pues, ¿no? A las 12 horas de producida la detención policial, el fiscal puede solicitar mandato de detención judicial
por delitos ordinarios hasta un plazo máximo de 7 días y en delitos cometidos por organizaciones criminales hasta un plazo máximo de 10 días. Si queremos más o menos, antes de pasar a la siguiente y exponer un poco sobre este tema, en la gran cantidad de casos que se investigó el año pasado, el año 2021, sobre todo en corrupción vinculado a actos, a organizaciones criminales vinculadas a actos de corrupción, que seguramente muchos de ustedes han visto en la prensa, se ha producido en el supuesto primero que hemos mencionado, que viene a ser esta, ¿no? Cuando no hay flagrancia delictiva y existe autorización judicial. Y aquí habría que comentar algo de la experiencia, ¿no? En estos temas de la detención judicial es importante, no solamente para el fiscal, para el juzgado, sino también para la defensa, que tienen que determinar los presupuestos para que se conceda esta medida. ¿Y dónde está el corazón o la clave? La clave o el corazón para que exista la detención por mandato judicial es el tema del peligro procesal. El peligro procesal, desde mi punto de vista, es el corazón en estas medidas coercitivas y tiene que ser bien analizado no solamente por el fiscal, por el juez cuando va a expedir la resolución y también por el abogado. En caso, por ejemplo, que esta medida judicial de mandato de detención se haya expedido por un juzgado y que no esté bien motivado o no fundamente bien este presupuesto que estoy mencionando, podrá declararse nula y por tanto todos los actos de investigación que se ha realizado por parte del Ministerio Público no tendrá valor legal. A ver, me explico un poco. Imagínense que se ha solicitado, sobre todo esto se viene haciendo para los casos de crimen organizado vinculado a actos de corrupción, donde yo laboro también en ese equipo. Imagínense que tenemos una organización criminal de gobernadores, no sé, pongamos un lugar, de Loreto, pongamos, ¿correcto? Y para detener a estas personas hemos solicitado al juzgado de Loreto, juzgado de investigación preparatoria, una medida judicial de detención por organización criminal vinculada a actos de corrupción. Primer presupuesto que tiene que concurrir, como he mencionado, son los graves y fundados elementos de convicción, es decir, elementos de convicción que lo vinculen en la presunta comisión del delito. Segundo, tiene que concurrir pena superior a 4 años. Tercero, y ahí viene lo más importante desde mi punto de vista, viene a ser el tema del peligro procesal. Peligro procesal en la vertiente de fuga o de obstaculización. Y esa tiene que estar, desde mi punto de vista, bien fundamentada. Si el fiscal presenta su requerimiento para la detención judicial y no motiva bien este tema concreto que viene a ser el peligro procesal, ténganlo por seguro, va a ser rechazado. Segundo, si el juzgado no motiva al expedir la resolución, el auto, porque es a través de un auto, este tema en concreto del peligro procesal podrá conllevar a que esa resolución judicial sea declarada nula porque es pasible de impugnación una vez que se materialice. Aquí la recomendación en primer punto, entonces, para el Ministerio Público es cuando se realice el requerimiento, se solicita al juzgado el requerimiento con mandato de detención, tiene que ser bien revisado. Segundo, cuando se va a recibir la resolución judicial, también tenemos que revisar previo a la ejecución, porque ya en la etapa de ejecución no podemos variar. Es decir, nos limitamos muchísimo a lo que está establecido en la resolución judicial. Por ejemplo, si en la resolución judicial no se ha hecho una buena motivación sobre el peligro procesal, téngalo por seguro que ese caso vamos a perderlo. ¿Por qué? Porque va a ser materia de impugnación, se va a declarar nulo y todo lo que normalmente hemos incautado, porque este tema de la detención judicial normalmente viene aunado al tema del desherraje, allanamiento, incautación de bienes. Entonces, la recomendación, sobre todo en primer momento para el Ministerio Público, es que cuando reciban el sobre cerrado del juzgado, revisen bien el requerimiento y en caso no se tenga claro la situación solicitada, se solicite el aclaramiento o el esclarecimiento por parte del juzgador a efectos de que no exista ningún inconveniente. Primer punto. Segundo punto para el Ministerio Público en este tema del mandato de detención, sobre todo con allanamientos, es que el juzgado autorice no solamente la búsqueda, sino también la obtención de elementos de convicción o todo lo relacionado a los hechos en materia de investigación. Si el juzgado no se pronuncia de forma expresa, también hay una limitación para que el fiscal que va a participar en ese operativo esté limitado. Con esas dos pautas, entonces, para el Ministerio Público y para la defensa,
habría que comentar también que en este tema en concreto, tercer presupuesto que estamos comentando, tienen que tener muchísimo en cuenta el tema de la motivación del peligro procesal. Entonces, si nosotros somos abogados defensores y estamos viendo sobre todo un caso de crimen organizado, estamos viendo, por ejemplo, crimen organizado vinculado a corrupción, no sé, casos complejos donde normalmente participamos, desde mi punto de vista personal, el punto más importante que tenemos que revisar es el peligro procesal. Se entiende que por ejemplo, para que exista un allanamiento con detención judicial, existen ya ciertos elementos de convicción, como por ejemplo, nosotros ya tenemos interceptaciones telefónicas, tenemos declaraciones de testigos, entre otros. Entonces, primer presupuesto, de cierto modo, va a superar, pero el que puede estar en cuestión de debate todavía es el presupuesto del peligro procesal. Con esa precisión. Ahora, en el segundo supuesto de la detención judicial por flagrancia, el trámite es distinto. En este caso, en concreto, no se requiere autorización judicial para su ejecución, sino que producida la detención policial, el fiscal puede solicitar el mandato de detención, ¿correcto? Como ya lo hemos mencionado. Ahora bien, en el tema de la flagrancia, existen 4 tipos de flagrancia delictiva. Esta seguramente ya también muchos conocen, pero lo vamos a recordar a efectos de que podamos tener claro las cosas. El primero de ellos es la flagrancia clásica o stricto sensu. Segundo, cuasi flagrancia, flagrancia material. Luego tenemos la flagrancia por sindicación y la flagrancia presunta. El primero, que viene a ser la flagrancia clásica, es cuando el hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto. Pues es la famosa o el famoso supuesto donde se menciona que el delincuente fue atrapado con las manos en la masa. En el momento mismo que estuvo, acaba de ejecutar el delito, por ejemplo. El agente es descubierto en plena realización del hecho punible, ¿no? El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. La base legal de este primer supuesto, flagrancia clásica, lo podemos encontrar en el 259, incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal. La segunda es la cuasiflagrancia. Esta es cuando el autor es perseguido y capturado inmediatamente de haber cometido el hecho punible, ¿no? Un ejemplo de este segundo, que viene a ser la cuasiflagrancia, es cuando Juan, por ejemplo, Juan sería pues ese señor, ese joven que le gusta estar inmerso en cosas ilícitas, ¿no? Juan arrebata un celular, por ejemplo, a María y emprende la fuga. Entonces inicia la persecución policial o por parte de la víctima y es aprendido. Ese es el clásico ejemplo de cuasiflagrancia y esta lo podemos encontrar como base legal en el 259, inciso 3 del Código Procesal Penal. El tercer supuesto viene a ser la flagrancia por sindicación. Esta es cuando al sujeto no se le encuentra cometiendo el delito, tampoco se le encontró fugando, pero un testigo o agraviado o por medio de un medio audiovisual se le logra identificar. Un claro ejemplo sería, pues, ¿no? Vemos, por ejemplo, que usted ha dejado su carro a la puerta de su casa y está cenando hoy día, por ejemplo. Hoy día domingo 16, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué día estamos? 16, ¿no? Imagínese que a su carro acaban de robar, pero tenía una cámara, videocámara de vigilancia en su predio, en su departamento, y se ve que alguien roba su carro, ¿correcto? Y con esa información documental se empiezan los actos de investigación, ¿correcto? A efectos de identificar al presunto autor. En ese supuesto estamos en la flagrancia por sindicación, ya sea porque un testigo o un agraviado o por medio audiovisual se logra identificar a una persona que ha cometido el delito. El cuarto viene a ser la flagrancia presunta. Esta es cuando el autor es sorprendido con los objetos o huellas que revelan que acaba de cometer el hecho punible, ¿no? El agente no ha sido visto cometiendo el delito, sin embargo es encontrado dentro de las 24 horas con instrumentos o señales físicas, ¿no? Que indican su probable autoría y participación. Pongamos en el mismo supuesto que estamos mencionando, imagínese que usted tiene una cochera con muros y una persona ha ingresado a su cochera por la pared de su cochera y ha dejado huellas, pongamos así, huellas dactilares, huellas de zapato, entre otros, y ha robado
el autorradio de su coche, de su automóvil. Y cuando usted se da cuenta, ya no existe. Entonces viene personal de criminalística, toma las muestras, lo lleva a la base de datos. Imagínense que con ese indicio se logra identificar al presunto autor. En ese supuesto estaríamos en el tema de flagrancia presunta. Ahora bien, el tema de la detención policial en estos supuestos, como estamos mencionando, puede darse tanto en tema de flagrancia delictiva y sobre todo, ¿no? Entonces, para la detención policial se va a dar para evitar la posibilidad de fuga ante la demora que pueda significar sobre todo la autorización judicial. Entonces, un efectivo policial puede realizar la detención de una persona cuando se encuentre en flagrante delito. ¿Correcto? El segundo supuesto en el cual una persona, un efectivo policial, nos puede no detener, sino retener es con el fin de la identidad policial. Es decir, con la finalidad de identificarnos, por ejemplo, plenamente. Pero para eso incluso existen dos supuestos. Primero, que se haya cometido el delito o esté por cometerse el delito. Si no existen esos dos supuestos, los efectivos policiales no pueden realizar la retención de una persona. Incluso en la retención de la persona retenida podría identificarse con cualquier documento y podría, en caso de que prosiga la retención y lo lleven, por ejemplo, a la comisaría, podría denunciarlo por un delito de abuso de autoridad. Entonces, aquí, por ejemplo, en el tema de la retención, tener muchísimo en cuenta lo que se llama las famosas batidas. No por el hecho de que la policía, sin motivo alguno, me pide mi documento y yo no lo tengo, yo tengo tal vez un carnet universitario, tal vez yo tengo una licencia de conducir, me lleva a la comisaría, me tiene 4 horas. Eso podría implicar un tema de abuso de autoridad, porque el tema de la retención es con fines de averiguar de que acaba de cometerse el delito o para frustrar que se va a cometer un delito. Entonces, con esa precisión. Por otro lado, la detención sí es, de cierto modo, la privación de la libertad de una persona en forma temporal, ambulatoria, cuando no exista una orden judicial, pero para ello es necesario que exista flagrancia delictiva. Aquí es importante comentar el tema de la inmediatez personal y temporal, ¿no? Como he mencionado, en flagrancia delictiva tendríamos que estar dentro de las 24 horas, ¿no? La inmediatez temporal significa que el delito se debe estar cometiendo o debe haberse cometido apenas momentos antes. Sobre el tema de la detención policial, el artículo 259 del Código Procesal Penal del 2004 establece pues claramente los supuestos donde se establece el tema de la flagrancia delictiva, ¿no? El primer supuesto, el agente es descubierto en la realización de un hecho punible, como ya lo hemos mencionado, sobre todo los requisitos. ¿En qué supuesto de flagrancia nos encontramos? Y dos, el periodo en el que se va a ejecutar esta detención. El literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución refiere pues que la policía tiene facultad para hacer la detención. Vuelvo a mencionar, una cosa es retención policial con fines de identificación y otra cosa es la detención. El hecho de que el efectivo policial te pida tu DNI no es detención, es retención temporal con fines de identificación. Pero si el policía te detiene y te lleva a la comisaría y te imputa un delito, hurto, robo, no sé, cualquier delito de persecución penal pública, en ese supuesto estás en detención. Y en ese supuesto tú tienes, desde el momento de la detención, el derecho de que te digan el motivo de la detención, cuál es la imputación que se menciona. Asimismo, tienes el derecho a contar con un abogado defensor. No está permitido el uso de ningún tipo de violencia para que la persona detenida dé la información. Entonces, con esa precisión, aquí no se permite que el efectivo policial lo golpee para que hable, aquí no se permite que lo vamos a tomar fotografías, lo vamos a subir a las redes sociales, entre otros. No se permite eso.
ese tipo de actos podría conllevar a una responsabilidad penal del funcionario público, en este caso de la policía que ha intervenido. Y el segundo punto que habría que mencionar es que cuando existe una detención por flagrancia delictiva, el efectivo policial tiene que poner en conocimiento inmediato del Ministerio Público. Es el Ministerio Público, como titular de la acción penal, el que tiene que empezar a diseñar la estrategia de investigación y la policía ejecutarla. Siendo esto la detención, entonces, un tema totalmente distinto al de la retención que ya hemos mencionado. La clave, entonces, es que exista flagrancia delictiva para que la policía realice la detención. Por otro lado, como habíamos mencionado al inicio, existe la figura del arresto ciudadano. Esto viene a ser la privación de la libertad practicada por cualquier ciudadano sobre otro cuando éste es aprehendido en flagrancia delictiva. Imagínense usted que vive en un barrio X y ha dejado pues su mototaxis en esa cuadra, hay varios, y sorprende en las horas de la madrugada a un ladrón y lo detienen a esta persona. ¿Correcto? Una vez que lo detienen, tienen que poner a disposición de la autoridad competente, en este caso de la policía, para que proceda con el procedimiento establecido para la flagrancia delictiva. Aquí no se permite el tema de los golpes que se pueda efectuar a la persona detenida en flagrancia delictiva cuando se realiza el arresto ciudadano. ¿Correcto? Tiene que ponerlo inmediatamente a disposición de la policía más cercana. Si se efectúa lesiones o daños al detenido, podría surgir responsabilidad que podría surgir para la persona que ha ocasionado, ¿correcto? Claro está que en la práctica esto no se lleva de este modo por el incremento de la delincuencia que vive nuestro país. Muchos, incluido en algún momento yo pensaba de que mejor era darle un buen azote al delincuente y de ese modo no vuelva a cometer, ¿no? Pero lamentablemente eso no es correcto. Lo que tenemos que hacer es entregarlo a la autoridad competente, sea la administración de justicia el encargado de resolver esta situación. Y en este tema, el arresto ciudadano, lo que hoy en día debemos hacer desde mi punto de vista es justamente organizarnos. Creo que un tema de que el incremento de la delincuencia, de cierto modo, baje o por lo menos se reduzca hoy en día en nuestro país y sobre todo aquí en la capital, es que debemos organizarnos. La labor de reducir la delincuencia no solamente desde mi punto de vista personal es de la policía o de las autoridades competentes, sino incluso de las juntas comunales, de los barrios, de las familias y de cierto modo también exigiendo al gobierno unas acciones concretas. El famoso Códice que debe materializarse en cada distrito, debe funcionar. O sea, aquí, si nosotros, por ejemplo, en Lima, donde vivimos, diario vemos hurtos, robos, asesinatos, esto se debe, desde mi punto de vista, porque no hay un control sobre el tema del control que debe hacer sobre todo un control migratorio el Estado peruano. Aquí una opinión personal sobre este tema que podría dar es que, por ejemplo, sería bueno que se articule las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad, ingreso y egreso de personas, como por ejemplo, la policía debería tener acceso directo a migraciones, la policía debería tener, por ejemplo, el acceso directo a información referida al del Poder Judicial, a lo que es requisitorias, por ejemplo, deberíamos tener acceso directo tal vez a cualquier otra información que nos dé como resultado de que esa persona no ha ingresado legalmente al país. Y el otro tema que podríamos hacer como país, porque también tenemos que cuidarnos nosotros, desde mi punto de vista personal, es establecer normatividad de que las personas que no han ingresado legalmente a nuestro país deberían ser expulsados inmediatamente y no estar haciéndonos un proceso largo, un proceso judicial que implica costos para nuestro país, sino expulsarlos inmediatamente y poner reglas más drásticas para que la delincuencia, sobre todo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, se reduzca, ¿no? Hoy en día ya no vemos solamente hurtos, vemos asesinatos por un celular, sicariato, eso debe reducirse. Y el otro tema que habría que ver aquí
¿Me están escuchando? Sí, ahora sí, doctor. Ya, lo que estaba indicando, bueno, se había cortado el tema. El tema del arresto ciudadano también se pueden dar en tema de las rondas campesinas, pero en el tema de las rondas campesinas, como había mencionado también, las rondas campesinas no están autorizadas a efectuar golpes, ocasionar daños a las personas que realicen la detención, ¿correcto? Con esa precisión. Entonces, el tema del arresto ciudadano, como habíamos mencionado, es tarea de todos. Nosotros hoy en día, con este incremento de la delincuencia, tenemos que hacer algo y no ser ajenos en el incremento de la delincuencia. Pongamos a estos delincuentes a las autoridades que competen, siempre exigiendo que se garanticen, sí, sus derechos, y en caso de que estas personas, por ejemplo, sean personas extranjeras que han ingresado ilegalmente al país, lo correcto sería que se expulse inmediatamente del país. Muy bien, entonces, ese tema del arresto ciudadano. Ahora bien, el otro tema, ahora volviendo al tema central que viene a ser este tema de la detención preliminar judicial, seguramente muchos de ustedes han litigado o tienen algunos casos o les va a tocar un caso de detención preliminar, vamos a seguir desarrollando. En el tema de la detención preliminar judicial, como les había mencionado, sobre todo, aquí la finalidad no es asegurar la ejecución de la pena, como el tema de la prisión preventiva, tampoco asegurar la permanencia de esta persona en el proceso, ¿no? Para asegurar la presencia de la persona en el proceso es otra medida coercitiva más gravosa que viene a ser el tema de la prisión preventiva. Aquí, de cierto modo, lo que se pretende, de cierto modo, con la detención preliminar judicial, es que esta persona no obstruya en los actos de investigación que se va a realizar en un determinado periodo. Esa es la finalidad. ¿Qué viene a ser? Normalmente, como hemos mencionado, un plazo breve de 7 días, 10 días o de 15 días. Pero tiene que existir autorización judicial. El juez de la investigación preparatoria es el juez facultado para expedir este auto ante requerimiento fiscal sin trámite alguno, teniendo en cuenta las actuaciones remitidas por aquel para dictar mandato de detención preliminar. Esto quiere decir entonces que para un tema de detención preliminar no es necesario una audiencia donde se va a debatir Ministerio Público y Defensa. Lo que va a ocurrir en la práctica cuando vamos a tener una detención preliminar es que vamos a enterarnos de esta medida gravosa de privación corta de la libertad ya cuando va a ejecutarse, cuando va a existir una resolución judicial. Entonces, la detención preliminar judicial se puede dar, como he mencionado, tanto en flagrancia delictiva como en el tema de que no exista flagrancia delictiva. Si no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, pero existen razones plausibles para considerarlo, en ese caso, también se puede solicitar esta medida preliminar judicial, ¿no? Como ya he mencionado, sobre todo en estos operativos que se realizó el año pasado, se realizó más de 25 operativos, donde actualmente de 25 gobernadores regionales hay aproximadamente 19 gobernadores regionales con procesos judiciales y que están con esta medida de detención, ya no con medida de detención preliminar, sino la gran mayoría está con prisión preventiva. Entonces, este tema de la flagrancia delictiva se da en dos supuestos. En los supuestos anteriores, de cierto modo, cuando exista esta resolución, el auto que expida el juez de investigación preparatoria, se cursa para que la policía los ejecute. No va a ser, pues, el que ejecuta el mandato de detención preliminar, el fiscal, ¿no? Entre ellos, tiene que estar bien individualizado los datos de esta persona. Nombres, apellidos, edad, lugar, sexo, fecha de nacimiento, entre otros. Asimismo, debe, en el caso que se realice esta detención, se tiene que poner en conocimiento inmediato de la autoridad competente. Esta resolución que expide el juzgado, este auto, de cierto modo, tiene que ser bien reservado, en el sentido de que si se filtra esta información, puede fallar el resultado de esta medida. Entonces, normalmente en la práctica lo que se trabaja es que se coordina sobre todo directamente con el juez que va a expedir este caso, ¿no?
También cuando ya se ha ordenado esta detención preliminar, se puede dar comunicación a través de manera escrita, es decir, se puede entregar un sobre este auto o por cualquier otro medio que garantice, de cierto modo, la comunicación válida entre el juzgado, la policía y sobre todo el Ministerio Público para que se ejecute esta resolución. Las requisitorias cursadas con la autoridad, en este caso, imagínense que no se ha podido identificar a esta persona, tiene una vigencia de 6 meses en procesos comunes y en casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, no caduca esta requisitoria, ¿no? En casos comunes, 6 meses. Y cuando caduca, el que tiene que solicitarlo es el fiscal. Pero en algunos casos incluso el juzgado lo puede hacer de oficio. Un claro ejemplo, seguramente ya ustedes están recordando, es el caso del mandato de detención, por ejemplo, de las personas que estaban integrando el partido político que es del gobierno, que no hemos podido detenerlo, por ejemplo, el año pasado, en el mes de julio, si no me equivoco, en Huancayo, ¿no? Que desaparecieron unos días antes. En cuanto al tema del plazo de detención, en estos casos tendrá que, pues, la Fiscalía solicitar la renovación de la orden de detención. Ahora bien, el plazo de detención preliminar, como hemos mencionado, 72 horas sería la regla general. Excepcionalmente, si subsisten estos requisitos establecidos en el 12-1 y se presentan las circunstancias de complejidad, puede durar por un plazo de 7 días. En delitos cometidos a organizaciones criminales, como por ejemplo organización criminal vinculada a actos de corrupción, un delito que podría ser pues unos alcaldes, que sea un alcalde que con sus gerentes, por ejemplo, se han organizado para que todas las compras efectuadas de esa municipalidad se destinen, por ejemplo, para su beneficio personal. En esos casos, por ejemplo, podría ser la detención preliminar hasta por 10 días, ¿no? Y en el caso de espionaje, terrorismo y otros que estamos mencionando en esta tercera lámina, viene a ser el plazo máximo de 15 días. Cuando se realiza el tema de la detención, sobre todo, ya este es el tema práctico, cuando se realiza la detención preliminar, sobre todo en organizaciones criminales, hoy en día las personas detenidas, sobre todo van de provincia, lo traen a Lima y lo ponen sobre todo en las oficinas de la DIVIAC, ¿no? De la DIVIAC que está ubicada en la avenida España, si no me equivoco. Ahí se lleva a cabo normalmente en la práctica en casos de organizaciones criminales que están siendo investigadas, ¿no? Este plazo de 10 días. El juez en estos casos está especialmente facultado para adoptar las siguientes medidas. En el caso de que se realice la detención de una persona, el juez puede adoptar ciertas medidas. En este caso, lo primero que tendrá que establecer es si esa detención se ha realizado en forma legal o no, existen indicios que lo vinculan o no, y tercero, podrá disponer, entre otros, por ejemplo, el reconocimiento médico legal del detenido. Una vez detenida una persona, el siguiente acto inmediato que debe realizarse es la control de identidad, el reconocimiento médico legal y luego el tema del control de identidad, ¿no? Entonces, aquí el juez puede autorizar incluso que el detenido sea trasladado de un lugar a otro, en este caso si se encuentra pues fuera del lugar de la detención, ¿no? Entonces, dentro del plazo de detención, el fiscal ordena la libertad del detenido o va a solicitar la prisión preventiva. Lo que estamos indicando entonces es que esta detención preliminar, una vez cumplido, si existe, por ejemplo, suficiente elemento de convicción, la pena es superior a 4 años, existe peligro procesal, entre otros, el fiscal puede, antes que venza el plazo de la detención, puede solicitar una medida coercitiva más gravosa que esta, que tiene mayor duración, que viene a ser el tema de la prisión preventiva. Entonces, en esta detención preliminar, sobre todo, lo que se busca es realizar actos de investigación urgentes para decidir si se va a optar por la libertad o se va a solicitar una medida coercitiva gravosa. En la práctica, lo que observamos en este tema, sobre todo en organizaciones criminales, es que
realizada la detención preliminar, lo más probable que va a ocurrir en un caso es el siguiente acto, que viene a ser el tema de la prisión preventiva. Pero aquí una recomendación para los abogados sería, si realizado la detención preliminar, los actos realizados en estos 10 días, 7 días o 15 días son los mismos actos que ya se había dispuesto o son actos nuevos que se han efectuado. ¿Por qué? Porque si la detención se ha realizado para realizar actos que se pudo realizar de otro modo, o son actos que no son suficientes para una prisión preventiva, eso podrá ser materia de cuestionamiento desde mi punto de vista personal en la audiencia de prisión preventiva. Es decir, yo podría indicar en una audiencia de que se ha detenido a la persona para realizar tal acto cuando en realidad ese acto pudo realizarse de otro modo, ¿correcto? Entonces, aquí en la detención preliminar, sobre todo en organizaciones criminales, lo que se va a buscar es obtener datos nuevos a partir de la detención. Tipos de detención preliminar judicial, cuando existe flagrancia delictiva y cuando no existe flagrancia delictiva. Eso hay que tenerlo claramente establecido, ¿no? Cuando existe flagrancia delictiva es cuando lo apremia la policía a una persona, un sujeto que acaba de cometer un delito, dentro de los supuestos de flagrancia que hemos mencionado, y cuando no existe flagrancia delictiva es sobre todo cuando hay una orden judicial, ¿no? Claro está, para que exista esta solicitud de detención preliminar sin flagrancia delictiva, tiene que haber suficiente, como hemos mencionado, elementos de convicción que lo vinculan a una persona en la comisión del delito. Segundo, pena superior a los 4 años. Y lo más importante, el tema del peligro procesal. Detención preliminar, en este caso, en caso de flagrancia delictiva, ¿no? El primer supuesto, el clásico, ¿no? En este caso, una persona acaba de hurtar un celular, la policía lo apremia y luego necesitamos solicitar su detención preliminar. Si el fiscal advierte posibilidad de fuga u obstaculización, podrá requerir al juez de investigación preparatoria la detención judicial en flagrancia por un plazo máximo de 7 días y en delitos comunes, por ejemplo, un robo agravado, un hurto agravado, y 15 días en organizaciones criminales, por ejemplo, en corrupción vinculada a organizaciones criminales, entre otras, ¿no? El fiscal y la policía coordinan las diligencias que deben sustentar el requerimiento y definirán el plazo que necesitan, ¿no? Este plazo es corto en la práctica porque de la experiencia que tengo, cuando tenemos una detención, por ejemplo, por 10 días o 7 días, tenemos que programar las diligencias, y programar la diligencia implica notificar a los sujetos procesales, y notificar a los sujetos procesales no puede ser de un inmediato, tiene que tener por lo menos un día, de un día para otro, y tiene que estar ya preparado qué acto en concreto vamos a realizar. Si estamos en organización criminal, por ejemplo, y queremos hacer la extracción de información documental, tal vez información de los celulares, y en la DIVIAC solamente tenemos 2 aparatos, y tenemos 15 investigados, téngalo por seguro que tendremos que programarlo sábado y domingo incluido, tal vez toda la noche. Entonces, en la práctica es un poco tedioso, el plazo me parece muy poco corto, cuando es de 7 o 10 días, cuando hay varias personas involucradas, sobre todo en organizaciones criminales. El fiscal puede requerir al juzgado de investigación preparatoria, dentro del plazo de 12 horas, de producir la detención efectiva por la policía, y esto es en el supuesto, pues, que existe flagrancia delictiva. Hemos mencionado que cuando existe flagrancia delictiva no es necesario autorización judicial, la policía lo puede detener, y una vez detenido, el fiscal lo solicita la detención preliminar. ¿Cómo se va a hacer este requerimiento de detención? De cierto modo, el requerimiento precisará la identificación del detenido, agraviado, hecho, hora de detención, imputación, plazo, motivación, posibilidad de fuga, obstaculización, diligencias realizadas, entre otros, ¿no? El plazo requerido será motivado en base a las diligencias que se lleven a cabo. El juez, antes del vencimiento de las 48 horas, realiza la audiencia con presencia obligatoria del fiscal, imputado y de su abogado. Esto es en el caso de detención con flagrancia delictiva. Entonces implica de que el requerimiento tenemos que hacerlo rápido. Y aquí habría que comentar algo más de la práctica. Imagínense que tenemos un delito de peculado de uso más estado en conducción en estado de ebriedad por parte de un funcionario.
pongamos el supuesto de que un efectivo del ejército conduce un vehículo del ejército para fines distintos a los establecidos. Por ejemplo, que tenía que ir a recoger a algún coronel, por ejemplo, al aeropuerto Jorge Chávez, pero este efectivo policial, en vez de ir a recoger al coronel al aeropuerto Jorge Chávez, se viene a Villa El Salvador a libar con sus amigos, utilizando, por ejemplo, el vehículo automotor, una camioneta del ejército, y cuando está conduciendo por las circunstancias de este distrito, es detenido, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, y todavía es detenido porque, con signos de haber ingerido licor. En ese supuesto, por ejemplo, estaríamos en un tema de peculado de uso aunado a un tema de conducción de estado de ebriedad. Si nosotros como fiscal queremos, por ejemplo, solicitar, en este caso, hay flagrancia delictiva, por ejemplo, en esa, si nosotros no queremos solicitar la detención preliminar, tendríamos que expedir como fiscales una disposición, fundamentando por qué. Porque la ley, de cierto modo, nos exige que en esos casos, por ejemplo, de conducción de estado de ebriedad o flagrancia delictiva, tenemos que armar un proceso inmediato. Entonces, esa precisión para algunos que quieran tomar como nota ese supuesto. Muy bien, entonces, se instala la audiencia, este es el supuesto cuando es detenido en flagrancia delictiva, se instala la audiencia, el detenido es conducido a la sala, concurre el abogado defensor, el fiscal, y se presentan los elementos de convicción, las partes debaten, sobre todo el fiscal presenta los elementos de convicción, la pena superior a 4 años, así como el peligro procesal, ¿no? Y ahí lo que se va, de cierto modo, a analizar por parte del juzgador, es decir, del juez de investigación preparatoria, es la legalidad de la detención, el respeto de los derechos y la necesidad de la detención judicial. Este tema tenemos que tener claro todos los que elaboramos en fiscalía a efectos de poder lograr un objetivo, el objetivo de la detención. Primero, la legalidad de la detención. Segundo, el respeto de los derechos, es decir, cuando nosotros detenemos a una persona, tenemos que darle lectura a los derechos que le asiste el artículo 71 y siguiente del Código Procesal Penal, indicarle el motivo de la detención, facilitarle, darle la oportunidad de que pueda comunicarse con su abogado defensor o un familiar de su confianza, entre otros. Y también el tema del trato, ¿no? No podemos vulnerar derechos fundamentales cuando se produzca la detención. Si el juez advierte la vulneración de derechos fundamentales en la detención, puede remitir copias al órgano de control interno del Ministerio Público para que se aperture un proceso administrativo sancionador para el fiscal, así como a inspectoría para los efectivos policiales que participaron, ¿no? Y el juez fija un plazo de duración de la detención judicial, poniendo a disposición del fiscal al detenido para custodia policial, ¿no? Este auto que resuelva es impugnable, es decir, es apelable dentro de un plazo de un día, ¿no? El juez, antes del vencimiento de las 48 horas, en el aspecto procesal, debe realizar esta audiencia, ¿no? De carácter inaplazable, siempre con presencia del imputado, del abogado defensor y del fiscal. Ahora bien, también precisar que dentro del plazo de detención, se pone, si se declara fundada, se pone a disposición del juzgado de esta persona para que, si el fiscal lo considera necesario, solicite esta prisión preventiva y esta persona se va a quedar con esta medida coercitiva gravosa. Ahora bien, aquí vendría el segundo o tercer punto de mi comentario respecto, ¿desde cuándo se va a contabilizar en ese supuesto cuando una persona ha sido privado de su libertad y está con prisión preventiva? Imaginemos que la detención preliminar se produjo el 1 de enero del 2022 y la prisión preventiva se produjo, ya pongamos, el día 15 de enero del 2022. Y la prisión preventiva dice, pues, 9 meses. ¿Desde cuándo debo tomar en cuenta como abogado para solicitar, por ejemplo, el cese o la variación? No sé, pongamos el cese de la prisión preventiva. Variación es prisión preventiva por otra, que puede ser tal vez arresto ciudadano, detención domiciliaria, entre otros, ¿no? Entonces, se considera para el tema del plazo desde el momento de la detención de esta persona, no desde el momento de la imposición de la prisión preventiva.
Si esta persona ha sido detenida el 1 de enero y está purgando prisión preventiva a partir del 15 de enero del 2022 por 9 meses, tendríamos que contabilizar desde el momento de su detención. Ese dato importantísimo tanto para fiscales como para abogados, puesto que si nosotros somos fiscales y queremos que aún que esta persona permanezca con esta medida coercitiva tan gravosa como prisión preventiva, porque nos falta realizar tal vez algún acto de investigación, o todavía falta la ejecución de la tercera parte que viene a ser en la etapa de juicio oral, tendríamos que solicitar la prolongación de la prisión preventiva. Y para solicitar la prolongación de la prisión preventiva, tener en claro el plazo de la detención. El plazo de la detención no es desde el momento de la detención, como he mencionado, el día 15, sino sería a partir del 1 de enero del 2022. Segundo tema, si nosotros vamos a solicitar la prolongación de la prisión preventiva, en ese caso que estamos comentando, tendríamos que presentarlo faltando mínimo 3 días antes de su vencimiento. Cuidado, cuidado, cuidado. Recomendación. Y para los abogados, tener también en cuenta muchísimo el tema del plazo. Una vez cumplido el plazo establecido, se tiene que ejecutar el mandato judicial, es decir, tiene que darse la libertad de su patrocinado. En caso no se hiciese, entonces usted podrá accionar a través de procesos constitucionales, como por ejemplo el habeas corpus, entre otros, y también tendrá la posibilidad de interponer una queja a control interno o al órgano de control interno al Poder Judicial, así como interponer una denuncia penal por un tema incluso de abuso de autoridad, a la autoridad que corresponde en el caso que comentamos. Si el juez declara improcedente el requerimiento de detención, el fiscal, en este caso, vencido el plazo, va a disponer lo que corresponda. Lo que va a ocurrir es, si declara improcedente el plazo, solamente podemos tenerlo a una persona detenida por un plazo de 48 horas. Por eso, cuando se produce sobre todo la detención en flagrancia delictiva, 72 horas máximo, lo que tenemos que hacer es los actos urgentes, ¿no? 48 horas para poder la policía nos presente toda la información y de ahí decidir si vamos a hacer o no el siguiente, que viene a ser la detención preliminar judicial, ¿no? En caso no concurra, entonces le daremos libertad y para dar la libertad tendremos que expedir una disposición fiscal, como vuelvo a mencionar. El segundo supuesto es detención judicial cuando no existe flagrancia delictiva. Este es, como he mencionado, en el supuesto de que en este caso ya la Fiscalía ha realizado su diligencia preliminar, ha obtenido elementos de convicción, la pena es superior a 4 años, pero existe algo concreto. Existe peligro de fuga o de obstaculización. Este supuesto se ha manejado muchísimo el año pasado para la detención preliminar de personas involucradas en delitos graves en nuestro país, sobre todo detención judicial cuando no existe flagrancia delictiva. El funcionario legitimado para solicitar esta medida es el fiscal. El fiscal tiene que requerir ante el juez de investigación preparatoria, adjuntando con su requerimiento sobre todo los fundamentos que sustenten esta medida. Vuelvo a mencionar, la clave aquí no solamente es presentar los elementos de convicción, la pena superior, sino sobre todo sustentar el peligro procesal, ya sea en la vertiente peligro de fuga o peligro de obstaculización, haciendo mención claro a los indicadores de este presupuesto importantísimo para restringir derechos fundamentales. El aspecto procesal, el requerimiento precisará pues la identificación del detenido, la imputación, plazo, motivación. Será acompañada las copias de los elementos de convicción en sobrecerrado. En este tema de la detención preliminar judicial, vuelvo a mencionar, se trabaja directamente con el juzgado, ¿no? A efectos de que no se filtre la información y de ese modo perdamos la oportunidad de ejecutar dicha medida. El fiscal requería detención por el plazo de 72 horas, delitos comunes, 7 días, casos complejos, 15 días en organización criminal, TIT, terrorismo y espionaje. El plazo se computa desde la detención, ¿no? La orden de detención debe contener el mismo modo, esto es el auto, nombres, apellidos, edad, lugar, sexo, entre otros, y aquí viene lo que mencionaba cuando el fiscal ya toma conocimiento de esta medida, sobre todo va a ser el fiscal provincial, tiene que revisar bien el auto,
a efectos de que si considera que el juzgador no ha emitido correctamente el auto, se pueda solicitar su aclaramiento o esclarecimiento a efectos de que no se produzca ninguna arbitrariedad en la detención a ejecutar, ¿correcto? Entonces, ese tema hay que tener muchísimo en cuenta, porque en la práctica lo que observamos a veces, el fiscal solicita bien la medida, el juez se olvida de algún punto y tenemos que ejecutarlo. Y ahí viene el limbo, si ejecutamos o no ejecutamos esa medida. Si ejecutamos, estamos en una incertidumbre de pasible comisión del delito, incluso de abuso de autoridad. Entonces, ese tema muchísimo hay que tener en cuenta cuando tenemos ese tipo de medidas. Las requisitorias, como en este caso también he mencionado, vence a los 6 meses y en TIT no vence, ahí tiene que ser permanente, ¿no? Ahora bien, con esa precisión, la tercera forma de detención viene a ser una detención preliminar incomunicada. El nuevo Código Procesal Penal establece, sobre todo para los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, que se puede realizar esta medida de detención preliminar incomunicada, pero esta tiene también un procedimiento, tiene que ser solicitado por el fiscal al juez a efectos de que se decrete esta incomunicación, sobre todo para el esclarecimiento de los hechos, por un plazo no mayor a 10 días. Pero lo que no implica de que esta persona no tenga abogado defensor. El derecho de defensa es irrestricto, implica que la persona, por más que sea detenida en flagrancia delictiva, que haya sido detenida sin flagrancia delictiva o que haya esta detención preliminar incomunicada, tiene el derecho a un abogado. Es decir, la comunicación, esta medida de detención preliminar incomunicada no impide a la persona detenida tener un abogado defensor, ¿correcto? Esa precisión sobre este tema. La incomunicación va a estar referida a que no pueda comunicarse con otras personas, tal vez con otros imputados, con personas distintas que podrían obstruir los actos de investigación del Ministerio Público. Sobre este tema existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este expediente 6423-2007, seguramente ustedes lo van a revisar, y aquí lo que se puede resaltar es que el plazo máximo de incomunicación está establecido, así como la finalidad para el cual procede. Esto es para realizar diligencias necesarias que por la particularidad deben efectuarse, ¿no? El plazo de detención es un plazo máximo, como hemos mencionado, de 7 días, 72 horas, 7 días, 10 días o 15 días. En ese sentido, lo que podemos indicar también sobre este tema de la detención preliminar es que se va a expedir a través de un auto. Este auto va a ser expedido por un juez de investigación preparatoria. Vuelvo a mencionar, esto no ingresa por mesa de partes. No. El fiscal no presenta, cuidado, asistente en función fiscal, lleva el requerimiento, lo presenta a mesa de partes, se filtra la información, fracasó la medida. Esto sobre todo se presenta directamente, ¿no? El auto de detención debe tener, como toda resolución judicial, ciertos requisitos. Y lo más importante en un auto y en cualquier resolución judicial y también fiscal, como puede ser una disposición, un requerimiento, es la motivación. La motivación implica la justificación del por qué se llega a esa conclusión, por qué se está solicitando esa medida gravosa, por qué se está concediendo o por qué se está denegando. Y la motivación, de cierto modo, tiene que ser clara y precisa, tiene que exteriorizarme ese razonamiento que justifique esa medida. Si bien en este tema de la motivación de la detención puede ser muy breve, sin embargo, tiene que hacerlo, ¿no? Y vuelvo a mencionar, tanto para fiscales como abogados, el punto más importante que tienen que revisar desde mi punto de vista personal, en un auto de detención es la motivación sobre el peligro procesal. Si esa parte identificas que es vacío, téngalo por seguro, señor abogado, de que una vez producida la detención, usted impugnará, Sala le va a dar la razón y todo lo que realizó Fiscalía no sirve. Chao, hasta luego. Entonces, para la Fiscalía, tener muchísimo en cuenta ese punto. Una vez recibida la resolución, tenemos que revisarlo bien y si vemos que hay alguna falencia, podemos solicitar incluso que se aclare, que se corrija ese punto a efectos de que no
exista luego problemas en cuanto a la ejecución y la medida adoptada llegue a la finalidad para la cual nosotros hemos solicitado. La justificación, de cierto modo, o motivación, la motivación, mejor dicho, está referido sobre todo para evitar el tema de las arbitrariedades en las decisiones judiciales, fiscales, incluso administrativas. Es decir, que nos diga por qué se asume esa decisión. Claro está que esta motivación radica, pues, este tipo de motivación radica con el sistema americano, ¿no? Seguramente muchos dirán, en el sistema americano la motivación no existe, efectivamente. En el sistema americano no existe la motivación, el juez falla sin decirme por qué, porque existe jurado. Y en Estados Unidos existe dos tipos de jurados. Hay un jurado de personas solventes moralmente, cuando ven el proceso y consideran a juicio subjetivo que debe condenarse, lo condenan. Y también hay el otro, que viene a ser el jurado de derecho, que implica que hay juez, así como en Perú, que puede fallar, pero no motiva, es decir, no dice el fundamento, no dice el porqué. Por otro lado, en nuestro sistema sí existe esto de la obligatoriedad de la motivación, donde el juez peruano es juez de derecho, el juez conoce la norma, tiene que explicitarnos del por qué adopta esta decisión, y esto nos da una seguridad contra la arbitrariedad y nos da la posibilidad de impugnar, de que un superior pueda revisar esa resolución y de cierto modo confirmar o declararlo nulo esa resolución expedida en su momento. Entonces, en el tema práctico, desde mi punto de vista personal, con esos comentarios que realicé, tener en cuenta si nosotros vamos a asumir una defensa o somos fiscales en un caso en concreto. Muy bien, con esa precisión, ahora vámonos con un modelito a efectos de que todo lo que hemos hablado quede en algo práctico el día de hoy. A ver si puedo compartir esa parte. A ver, vamos. Detención preliminar. Aquí está, creo. ¿Cómo se hace desde la fiscalía? A ver, ¿me confirman? ¿Se observa? ¿Se observa alguien? ¿Alguien me confirma? ¿Alguien? ¿Alguien me puede decir se observa? A ver por el chat. Voy a ver. Sí, sí se observa. Muy bien. ¿Cómo se hace este requerimiento que hemos mencionado el día de hoy? Bueno, todo lo que estamos hablando se hace del siguiente. Normalmente, para que exista una detención preliminar, como he mencionado, esa instancia de parte no es de oficio por parte del juzgado, es decir, fiscalía tiene que solicitar para que el juzgado le conceda, ¿correcto? Como todo escrito, todo requerimiento tiene ciertas partes, pero de lo más importante que tenemos que mencionar es, bueno, la sumilla, que es lo que vamos a nosotros precisar, la fiscalía al cual lo representamos, el requerimiento, esta parte vendría a ser el petitorio para solicitar la detención preliminar en contra de una persona determinada por la comisión de un presunto delito. Como he mencionado también, igual que en las otras medidas coercitivas de carácter personal, como por ejemplo una prisión preventiva, tenemos que cumplir los presupuestos establecidos por la norma. Ya mencioné cuáles son, ¿no? Los elementos de convicción, pena superior a 4 años, peligro procesal, sobre todo esos requisitos a efectos de que el juzgado nos declare fundada. Entonces, presupuestos legales, elemento de convicción. Cuando hablamos de elemento de convicción, estamos haciendo mención a la vinculación que tiene que haber a partir de estos datos, indicios que hemos recabado en diligencias preliminares. Tenemos la declaración del agraviado, tenemos la prueba documental, tenemos el video, tenemos la transcripción del audio, tenemos el informe pericial, no sé, a eso me refiero, pero que lo vincule, que lo vincule. Y aquí quiero referirme un poquito, tal vez no es el tema de la prisión preventiva, pero para los que desean, los voy a mostrar a qué me estoy refiriendo. A ver, denme un segundo. Prisión preventiva. A ver, prisión preventiva. Ya, aquí debe estar. Vamos a dejar esta parte y les voy a mostrar una parte
Cuando hablamos del peligro procesal y sobre todo elemento de convicción, nos estamos refiriendo a esto, a graves elementos de convicción. Ya. A ver. ¿Pueden observarlo? A ver. ¿Pueden observar? A ver. Sí, muy bien. Cuando menciono, en este aspecto procesal que estamos mencionando, elementos de convicción, estamos mencionando de que tiene que haber un dato, indicio, que lo vincule directamente con la comisión del delito a esta persona. Desde mi punto de vista personal, este primer presupuesto podemos distribuirlo en dos partes. Unas que estén referidas a una posibilidad, es decir, posible vinculación de esta persona en la comisión de este delito, y el otro está con probabilidad, es decir, sospecha grave. Entonces, aquí en el primer elemento para la fiscalía, desde mi punto de vista, tenemos que disgregarlo. ¿Cuáles son estos fundados elementos de convicción y cuáles son estos graves elementos de convicción? Los graves son prácticamente los que van a incriminarlo directamente. Los fundados son estos varios periféricos que en conjunto podrían deducirse que esta persona tuvo la autoría o participación en la comisión del delito, pero desde mi punto de vista personal, Fiscalía lo que tiene que llevar es los graves. Esto, A, B, C, D, lo vinculan directamente. El video, prueba documental, se observa a esta persona subiendo, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto, a la cochera, está trepándose. Hemos transcrito, ahí está el video. ¿Grave o es solamente elemento de convicción? ¿Da una posibilidad o una probabilidad? Probabilidad, porque está subiendo por el cerco. Ya, en este ejemplo que les voy a mostrar, por ejemplo, en un caso de violación sexual en estado de inconsciencia, podríamos tener estos elementos de convicción. Podríamos tener pericia psicológica, declaración de la agraviada, fotografía, certificado médico legal, certificado de dosaje etílico, pericia de alcoholemia, pericia toxicológica, pericia de restos de ADN, declaración del imputado, entre otros. De este grupo de elementos de convicción, Fiscalía, desde mi punto de vista personal, tiene que escoger, no llevar todo, no llevar el paquete en completo, sino escoger lo más esencial, y eso lo más esencial viene a ser los graves elementos de convicción, que lo vinculan directamente a la persona en la comisión del delito. ¿Por qué? Eso es lo que me exige, pues, la norma. Entonces, por ejemplo, en este caso de una violación sexual en estado de inconsciencia, imaginemos Juan y Juana, amigos, fueron a libar a un bar como amigos y tomaron pisco sour, dos copas, dos vasos de pisco sour, pero luego de haber libado esas dos copas, imagínense que Juana apareció en un hostal, y con Juan, y tuvo acto sexual, y ella indica de que ella no lo ha permitido ese acto sexual, ¿correcto? Y a partir de eso, ella pone en denuncia como acto sexual en estado de inconsciencia, es decir, un acto de violación sexual en estado de inconsciencia. En ese supuesto, por ejemplo, ¿cuáles serían nuestros elementos de convicción? Graves, o sea, no el genérico, el grave. Podríamos, por ejemplo, tener como elemento de convicción grave el certificado médico legal, que podría dar como resultado tal vez un acto sexual que se ha efectuado. Un certificado de dosaje etílico, el nivel de alcoholemia, por ejemplo. Por ejemplo, el resultado de la pericia toxicológica. Tal vez Juan le puso pues, alguna sustancia para que María quede en esta inconsciencia y de ese modo no se dé cuenta del acto sexual que realizó, entre otros. Entonces, lo que estoy indicando con este ejemplo en concreto es que cuando vamos a tener el primer presupuesto, sobre todo aquí en el tema de la detención preliminar, tenemos que enfocarnos a los graves y fundados elementos de convicción, sobre todo a los graves, es decir, a aquellos datos, indicios que lo vinculen directamente a la persona en la comisión del delito. Y aquí también habría que mencionar respecto a la defensa. Si nosotros somos defensa y estamos en una audiencia, lo que tenemos que pedirle al fiscal es cuáles son los graves elementos de convicción que lo vinculan directamente a mi patrocinado en la comisión del delito. Es decir, que me enumere. Si somos varios investigados, que me indique cuáles son los que lo vinculan. No es mencionarlo el grupo, el general, de manera general, sino tiene que vincularme cada uno. Si tienen 10 procesados, no me puede decir para todos los procesados son lo mismo. No, tiene que decirme el 1, 2, 3 para el procesado 1, el 3, 4, 5 para el procesado 2, el 6, 7, 8 para el procesado
3, imagínense de ese modo, ¿no? Entonces, el requerimiento, en cuanto a los elementos de convicción, desde mi punto de vista personal, tiene que estar clasificado de ese modo para que se cumpla ese presupuesto. Ahora bien, luego de eso, como vamos a tener un tiempo muy breve, pero ese tiempo muy breve tiene que tener ese resultado de la vinculación. Si usted, como fiscal, no lo vincula, téngalo por seguro que la defensa lo va a destrozar en la audiencia. Y en la audiencia el abogado primero tendrá que decirle que me enumere, señor juez, por su intermedio, cuál es ese elemento de convicción, utilidad, pertinencia y conducencia que lo vincula directamente en la autoría o participación de mi patrocinado en la comisión del delito. Si no pasa ese filtro, téngalo por seguro, primer filtro, no habrá la medida solicitada. El segundo presupuesto, pena superior a los 4 años, esto viene a ser un tema legal, esto simplemente es revisar el código y establecer sobre todo el sistema de tercios. Si soy fiscal, establecer sistema de tercios, cuál sería la pena probable a imponerse a esta persona luego de un proceso que viene a ser y en la etapa de sentencia, ¿no? Hay que ver las circunstancias atenuantes o agravantes que tiene esta persona. Netamente documental, ¿no? El fiscal tendrá que ingresar a la base de datos para establecer a través del sistema 2 si esta persona tiene antecedentes penales, tiene requisitorias, no sé, para establecer conforme al artículo 45 y 46 del Código Procesal Penal la pena probable que le correspondería en un caso en concreto, con la precisión de que debe, como requisito inicial, superar los 4 años de pena privativa de libertad. Cuidado que nos pase, como en un caso seguramente muchos han visto en la televisión, ahí en el Facebook, que un fiscal solicita una medida coercitiva cuando no cumple este presupuesto. Eso no nos puede pasar. Tener muchísimo en cuenta porque no, la privación de la libertad de una persona no es cualquier cosa. Esa privación afecta no solamente al investigado, sino también afecta a su entorno familiar. Segundo, podríamos vernos involucrados no solamente en una sanción administrativa por parte del órgano de control interno, sino también en un delito, ¿correcto? Entonces el fiscal tiene que tener muchísimo en cuenta ese tema. En cuanto a los fundamentos jurídicos, vuelvo a mencionar, aquí ya estamos hablando de elementos de convicción que hemos recabado y de ese modo tendremos que solicitar la medida al juez de investigación preparatoria. ¿Para qué vamos a pedir esta medida? Para realizar actos de investigación que son urgentes con esta medida de detención preliminar. Y una vez que hemos solicitado esta medida y nos ha dado esta medida, tendremos la oportunidad de solicitar, si nosotros consideramos necesario, la otra medida que es más gravosa, que viene a ser el de prisión preventiva. Incluso los resultados de estos actos de investigación de la detención preliminar podremos llevarlo como elementos de convicción para la prisión preventiva. Aquí la recomendación es, si usted va a hacer una prisión preventiva, no copie lo que ha señalado para la detención preliminar. Si no, va a perder el caso como fiscal. ¿Por qué? Porque el juez te va a decir qué adicional a lo que ya me presentaste para la medida de la detención preliminar me has traído para esta audiencia de prisión preventiva. Para la audiencia de prisión preventiva tiene que ser algo nuevo que el juez no tuvo conocimiento hasta ese estadio procesal. Muy bien, a ver, en la ronda de preguntas vamos a absolver finalmente para dar por finalizada esta sesión. Habría que compartir algo más, a ver, voy a ver el tema del modelo y finalmente, claro, ya está. Entonces, lo que queremos indicar es lo siguiente, que la detención preliminar es una medida coercitiva temporal distinta al de la prisión preventiva, se da por breve término en dos supuestos, como he mencionado, flagrancia delictiva y otra cuando no existe flagrancia delictiva. En el tema de la flagrancia delictiva, sin autorización judicial, sobre todo el policía puede detener y luego esta tiene que ser solicitada dentro del plazo de 12 horas, ¿no? Por parte del fiscal. En el otro supuesto, en flagrancia, cuando no existe flagrancia delictiva, es a solicitud del Ministerio Público y esto también va a variar de acuerdo al tipo de delito que va a ser materia de investigación. Con esa precisión, entonces, tiene que haber ciertos requisitos, como he mencionado, suficiente elemento de convicción del presunto delito, que lo vinculen a la persona en la comisión como autor o partícipe, pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad, y sobre todo, no se olviden del peligro procesal. El peligro procesal, sobre todo,
no se presume. Esta tiene que probarse con datos objetivos, con indicadores a efectos de que se sustente la medida. Muy bien, con eso doy por finalizado esta parte de la ponencia y si hubiese alguna pregunta lo vamos a absolver. A ver, voy a revisar primero el chat. A ver, vamos por el chat y luego vamos por el micrófono abierto. ¿Te parece, Reader? Claro, doctor. A ver, vamos por el chat. A ver. A ver. Ya. Ya. Me dice, doctor, buenas noches. En el caso de un operativo policial, mediante una orden judicial, la persona que sabe que va a ser detenido tiene derecho a fugarse. Claro, puede fugarse. El detenido tiene todo el derecho, incluso estar en la clandestinidad. El tema es que se va a fugar porque se ha filtrado la información. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando vamos a ejecutar el mandato de detención, ¿correcto? Esa información tiene que ser reservada, pues si no, no tiene sentido. Ya, a ver, siguiente, voy a ver, buenas noches, en el supuesto donde de manera no formal me entero que tengo detención preliminar y me agencio de una resolución que declara fundar el requerimiento de detención preliminar, puedo apelar, muy bien. A ver, primero la detención preliminar se notifica, en este caso detención preliminar sin flagrancia delictiva, se notifica cuando se ejecuta, ¿ya? Usted está durmiendo, 2, 3 de la mañana, la policía, incluso en la detención preliminar con deserraje, con detención, allanamiento y deserraje, autorizan que puedan ingresar a su domicilio sin necesidad de que a usted le digan, señora, venga, ábrame la puerta. Le tocan 2 veces, nadie abre, ingresan haciendo uso de la fuerza. Entonces, a usted le van a notificar la resolución judicial. ¿Tiene que acatarse la resolución judicial? Sí, pues, por más que esté con algún error. Por eso luego su abogado defensor tendrá la oportunidad de impugnar esa resolución, como he mencionado, sobre todo el punto concreto que estoy mencionando. Cuidado con el tema del peligro procesal. Ya. Entonces, ¿puedo apelar esa resolución? Claro que se puede apelar. El abogado tendrá que revisar la resolución judicial, los motivos por los cuales ha concedido, y si encuentra algún error o vicio, podrá impugnarlo. Dentro de las 48 horas se va a resolver normalmente esa resolución una vez que lo eleve el juez de investigación preparatoria. A ver, otro. Si al momento de la retención y no tengo ningún documento, me puede llevar a la comisaría, entiendo que la policía no tiene medios tecnológicos ya. Una cosa es retención, otra cosa es detención. Retención es el hecho de que la policía, con la finalidad de identificar al presunto autor que ha cometido el delito o que va a cometerse un delito, puede realizarlo. Esto con la finalidad de individualizarlo. La persona puede identificarse con cualquier documento, no solamente con el DNI, puede identificarse con un carnet universitario, con una licencia de conducir, puede identificarse, hoy en día imagínense con su photochet de, ¿cómo se llama? Del COVID, el carnet de COVID, puede identificarse con cualquier documento que permita identificarlo. La policía tiene la obligación de hacer el contraste de la información en el lugar que lo está efectuando la retención. En caso de que no tenga ninguna información, la policía lo puede conducir a un recinto policial, es decir, a una comisaría, solamente con la finalidad de identificarlo, por un plazo máximo de 4 horas. Pero no lo puede a usted llevar a la carceleta o ponerlo con otros delincuentes. No, si hacen eso los efectivos policiales, cometen delito. Segundo, si hay un motivo, en este caso, que usted ha participado en un delito y existe una orden judicial, como por ejemplo una requisitoria, en esos supuestos sí lo lleva, ¿correcto? Pero si no hay otra, no. Segundo punto, cuando existe el control de identidad policial, sobre todo el efectivo policial tiene que decirme cuál es el delito que están investigando o que acaba de cometerse. No es que páseme usted su documento, a ver, como ustedes seguramente ven, ¿no? Están en la plaza y dicen, la policía le dice, a ver, documentos. Yo lo primero que le digo, a ver, señor efectivo policial, primero su apellido, ¿cuál es su apellido? Segundo, el motivo de la control de identidad.
¿Qué fiscalía está tomando conocimiento de este evento criminal que usted está identificando, está averiguando? Porque se supone que el control de identidad policial se hace porque se va a cometer un delito o acaba de cometerse un delito. Y si se acaba de cometer un delito es porque hay flagrancia, y si es flagrancia tuvo que haber puesto en conocimiento de la fiscalía. Muy bien. A ver, siguiente, vamos viendo. No es necesario que estén 4 horas en la comisaría. Llega, también se le da la oportunidad que por cualquier medio pueda presentar su documento de identidad a esta persona. Puede llamar a su mamá, a su papá, a su abuelito, a su enamorada, para que traiga el documento, lo presenta y debe dejar proseguir con su actividad del efectivo policial. A ver. ¿Qué más hay? Pero si se llevaron unos cuantos y no dejaron entrar al avión a Venezuela, dijo, a ver. ¿Es válido la actitud sospechosa para realizar un control de identidad? Actitud sospechosa, sí, por siempre y cuando dé como resultado que se va a cometer un delito. Por ejemplo, pues estamos aquí en mi cuadra y una persona está andando con su bolsita, así, medio sospechoso, con su bicicleta, ¿no? Y a las 10 de la noche. Da una actitud sospechosa de qué, de que esa persona puede ser un microcomercializador de drogas y lo puede hacer control de identidad el efectivo policial. Pero no se da en todos los supuestos. La clásica que seguramente ustedes van a ver es que están en el centro de Lima, están por Abancay y los policías le dicen, a ver, documento. A ver, un ratito, en esos supuestos ya les he mencionado cómo pueden ustedes actuar. ¿Cuál es el delito que están investigando? O sea, hurto, ¿de dónde? ¿Cuándo se ha cometido? ¿O qué hurto se va a cometer? No por mis facciones personales, tal vez yo tengo pues una facción distinta a los demás, o por mi condición personal, o por mi nivel educativo, me van a hacer ese acto. Si me hacen ese tipo de actos, cometen delito los efectivos policiales. Ya, a ver, vamos a abrir el micro para poder dar respuestas. A ver, Reader, ¿puedes dar autorización, por favor? Le voy a pasar el modelo, sí, no se preocupen, le voy a pasar el modelo al final. Ficha de RENIEC del imputado es un elemento de prueba, a ver, documental, puede ser, pero el tema, todo habría que presentar eso como documento, ¿correcto? No como medio de prueba personal, documental. Doctor, me parece. Adelante, doctor. A ver. Doctor, buenas noches. Sí, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Quien les saluda el abogado James Tocto. Tengo una consulta. Teniendo en cuenta de que la detención preliminar tiene carácter reservado por el tema de que no se filtre en este caso el auto para que se pueda, en este caso, hacer la detención del sujeto, ¿no? ¿Qué pasaría en el supuesto? Usted ya lo leyó la pregunta, pero creo que no me entendió. ¿Qué pasaría en el supuesto que yo, siendo abogado de la persona que están investigando, me agencio de este auto que declara fundado el requerimiento de prisión preliminar y veo que realmente no ha sido motivado y tiene otras falencias, ¿no? ¿Yo podría apelar sin que se ejecute este auto? No, tú no puedes apelar mientras no se ejecute. Si tú has tenido un conocimiento extraoficial, pongamos así, ¿no? Has tenido un conocimiento extraoficial de ese auto, no puedes impugnar mientras no sea notificado. La resolución del auto de detención preliminar se notifica a la persona, ¿correcto? O a las personas que se encuentren en ese domicilio, si va a ser con detención de cerraje, entre otros. Entonces, para que tenga efecto legal, primero tiene que existir la notificación. A ver, otra pregunta. Sí, doctor, buenas noches. Tengo unas dos inquietudes, doctor, no sé si me podría resolver. La primera es con respecto al caso de flagrancia, cuando el fiscal tiene, pues, como hecho que un venezolano o una persona NN
ha cometido un robo, por ejemplo. Entonces, uno como fiscal, para hacer una detención preliminar, necesita de todas maneras su identificación. ¿Qué diligencia hace el fiscal para poder identificar a este NN para poder hacer una detención preliminar? Esa es la primera inquietud, doctor. La segunda inquietud es con respecto a los hechos que me han comentado que muchos jóvenes son detenidos o son retenidos para pedir primero su identificación y luego el policía les pide su email, ¿no? Y los jóvenes pues se impresionan porque en un procedimiento correcto o normal no es eso. Entonces, en esos casos, esos jóvenes, ¿qué pueden hacer, doctor? ¿O está bien esas atribuciones que hace la policía? Eso es todo. Muy bien. Gracias. Gracias. Pero muchas gracias por tu pregunta. Primer punto, el tema de la identificación de la persona tiene que realizarse por cualquiera de estos medios, ¿no? Si estamos, por ejemplo, con una persona que no es de nuestra nacionalidad, por ejemplo, eso es un venezolano, un colombiano, un hondureño, un americano, tendremos que ir sobre todo a la base de datos de migraciones para ver el control migratorio. Esa tarea tiene que hacerlo la policía y también el fiscal, ¿no? En este breve tiempo que tenemos que agotar todo ello. Segundo, los naturales del Perú sí vamos a tener siempre una identidad, vamos a tener un documento nacional de identidad, vamos a tener incluso en caso de menores también ya existe el DNI de menores, podemos facilitar tal vez o podemos hacer las conexiones con las fiscalías especializadas en familia. El problema radica en que nosotros no podemos formalizar investigación preparatoria, no podemos solicitar ninguna medida coercitiva contra los que resulten responsables. Si nosotros no hemos identificado a una persona, no podemos pedir una medida coercitiva a nivel del Poder Judicial. Tiene que estar identificado esa persona plenamente, porque si no, podría cometerse una arbitrariedad. Muy bien, de ese modo, ¿no? En el primer caso es fácil, con migraciones incluso en la policía hay unos órganos internos que ven el tema de las personas que son de otros países, ¿no? Hay que hacer las coordinaciones para que hagan la búsqueda en la base de datos. En caso de que no exista, tendremos que agotar, pues, ¿no? La persona detenida tendrá que tener algo con el cual ha ingresado al país o no ha ingresado al país legalmente. Si no ha ingresado legalmente, tendremos que adoptar otra medida, pues, ¿no? Que corresponda. Segundo, respecto al tema de la control de identidad policial, ¿no? La retención policial. Vuelvo a mencionar, eso no es detención, no es detención, es retención. Detención cuando te imputan un delito, retención con la finalidad de identificar a una persona, porque acaba de cometerse un delito o se va a cometer un delito. El hecho de que los efectivos policiales me pidan mi DNI, me pidan mi correo electrónico u otros datos, no está dentro del protocolo de control de identidad. Eso ya vendría a ser un acto arbitrario. El policía lo que tiene que hacer es solicitar que se identifique, no solamente con DNI, puede ser con carnet de extranjería, pasaporte, con licencia de conducir, carnet universitario. Incluso yo creo que hoy en día puedo identificarme incluso con mi certificado de vacunación de COVID, porque ahí está identificado mi nombre. Segundo, si me piden esas informaciones adicionales que no están dentro del protocolo de control de identidad, cometen un acto arbitrario. Ingresar a un correo electrónico implica que están ingresando a otro ámbito de la protección de la intimidad personal de esa persona. Para eso, solo se puede dar en el supuesto de que exista autorización judicial, exista autorización voluntaria, o en el supuesto de que esté implicado en un delito y estemos ya en un tema de peritajes, ¿no? En esos supuestos. En otros supuestos no puede el policía decir, a ver, tu correo electrónico, o ingresa a mi celular y empieza a revisar mi correo electrónico, mi Facebook. No, yo no he autorizado ese acto es arbitrario. Entonces, por eso, tener muchísimo cuidado. Basta, control de identidades para identificarme. Yo soy Henry Coronado Salazar, y lo más clásico para identificarnos es dar nombre completo, lugar de nacimiento y nombre de nuestros padres. Con eso, suficiente. Yo digo Henry Coronado, nombre de mis padres y lugar de nacimiento. Con eso me van a poder identificar, porque el nombre de los padres no se va a repetir, ¿correcto? Yo no tengo 2, 3 hermanos que tengan el mismo nombre. Puedo tener
homónimos en otros lugares, por ejemplo, Henry Coronado en Piura, sí, puede haber, pero el nombre de sus padres no van a ser los mismos. Muy bien. El otro tema. A ver, siguiente pregunta. Vamos. A ver, escuchamos a Giancarlo. A ver, Giancarlo. Doctor Giancarlo, ¿puede activar su audio? A ver, ahí vamos absolviendo la pregunta. ¿Tiene que ser DNI en físico? No, tiene que ser algún documento que identifique a esta persona, individualice. A ver, por eso te digo, toda persona, el hecho de no portar DNI trae como resultado que pueda haber el control de identidad, regla general, ¿correcto? Pero si yo tengo cualquier otro documento, licencia de conducir, la tarjeta de identificación de vacunación, no sé, cualquiera que me diga mi número de DNI es esto, la policía tiene la obligación de hacer el cruce de esa información. O sea, puede ser dos cosas, que en ese mismo momento yo puedo solicitar, usted ingrese a esta página, vea en la RENIEC, vea, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y verifique que es mi persona. Si la policía no tiene ese recurso logístico, me puede trasladar al recinto policial, pero tiene que hacer el acto inmediatamente. No me puede ser decir, usted 4 horas va a estar ahí, ¿correcto? Eso no es lo correcto. Doctor Antolín. Sí, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, doctora, primeramente agradecer por la excelente ponencia que se ha brindado esta noche. La primera pregunta es, doctor, ¿la policía puede realizar el levantamiento de cadáver? Y si es que no, doctor, ¿por qué delito se le podría sancionar o perseguir? La segunda pregunta es, doctor, ¿qué valor probatorio tiene o tiene la facultad de realizar declaraciones la policía, ¿no?, en el ámbito policial? A ver, dos cosas. Ya, muy bien. El primer supuesto, ¿la policía puede hacer levantamiento de cadáver? Claro que sí, siempre con autorización fiscal. E imaginemos que estamos pues en la selva, ya, 8 horas de la ciudad, y hay una comisaría ahí lejos. Hasta que llegue la policía, hasta que llegue la fiscalía, la evidencia va a desaparecer. Va a haber la lluvia, la sangre va a desaparecer, no sé, las huellas, y la policía es el primero que llega. Sí lo puede hacer, claro está, lo correcto es que llegue los efectivos policiales capacitados en criminalística, entre otros, pero esos supuestos no en todos los lugares se da. En esos casos, la policía puede hacerlo, pero con conocimiento del Ministerio Público. Entonces, en este caso, en concreto, sí lo puede hacer. Lo correcto es que la policía realice todos estos actos de investigación con conocimiento fiscal, no arbitrariamente o sin poner en conocimiento del Ministerio Público. En caso que realice sin poner en conocimiento del Ministerio Público, puede surgir responsabilidad funcional y penal, porque puede ser que ese efectivo policial puede contaminar la escena a efectos de que no se individualice al presunto autor, ¿no? Entonces, tener muchísimo en cuenta. En esos casos, por ejemplo, lo que se hace es, el efectivo policial lo que tiene que hacer es asegurar la escena donde se ha cometido el crimen y esperar que llegue ese grupo de peritos expertos en criminalística para que recojan, ¿no? Su labor sería, pues, de cierto modo, que nadie contamine ese lugar. Pero en el peor de los casos, de que en ese lugar, por ejemplo, está el muerto, está la sangre, están las huellas dactilares, ahí no sé, huellas, las pisadas, pero está por llover, entonces tiene que hacer algo el efectivo policial, no puede esperar, pero hasta que llegue ya va a desaparecer, ¿no? En esos casos concretos puede hacerlo, pero con conocimiento del fiscal. Claro está la cadena de custodia, eso tendrá que hacerse con las condiciones en las que se encuentra, pues, ¿no? Muy bien. A ver, respecto al punto 2, ¿el efectivo policial puede tomar declaración? Claro que sí, puede tomar declaración siempre y cuando exista un evento criminal, ¿cierto? O sea, para que un efectivo policial me cite para tomarme una declaración, tiene que haber un delito o falta. Si hay delito, tiene que haber una autorización fiscal. O sea, cuando se comete un delito, lo primero que tiene que hacer el efectivo policial es comunicar al fiscal de turno que se está cometiendo, o sea, cometió un delito, y el fiscal va a autorizar que se realice esos actos de investigación. Si no existe una imputación, si no existe un delito, una falta, el policía no me puede tomar ninguna declaración. Lo que me podría tomar es una entrevista, correcto, me puede, pero eso no tiene validez jurídica sin el procedimiento que se preestablece, ¿no? Una entrevista es como una conversación,
que se hace a efectos de poder dar algunos datos, ¿no? Pero no netamente un interrogatorio. A ver, ¿algo más? A ver, vamos viendo en el chat. A ver, el tema de violencia familiar no lo voy a desarrollar, no es mi tema ese de violencia familiar, solamente estamos mencionando flagrancia delictiva cuando se comete el delito hasta por 24 horas de haberse cometido, ¿no? Ya hemos mencionado los supuestos, ¿no? Estamos mencionando flagrancia delictiva propia, cuasi flagrancia, flagrancia presunta, entre otros, ¿no? Muy bien, a ver. La ley, el uso obligatorio del documento nacional de identidad, es claro, es obligatorio, pero como estoy mencionando, el control de identidad se puede realizar según este protocolo de control de identidad policial con cualquier documento que sirva para identificar a una persona. ¿Correcto? Para identificar a una persona. No necesariamente, porque no tengo mi DNI, me tiene que llevar a la comisaría, pero yo tengo aquí mi carnet de universitario que acredita mi identidad. ¿Correcto? Ese tema incluso hoy en día ya se ha actualizado, pues hoy en día, por ejemplo, las licencias de conducir son electrónicas. Yo no necesito tener el físico, yo le puedo decir, mira, esta es mi licencia de conducir, aquí está, ingrese, aquí tengo mi celular, ingrese a la página del Ministerio de Transportes, va a verificar mi identidad. ¿Quiere algo más? Ya, otro dato. Y tiene que darme el otro derecho, que viene a ser, tengo el derecho a comunicarme con una persona de mi confianza. Yo puedo llamarle a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi enamorada, a mi novio, y decirle, por favor, tráigame mi documento de identidad aquí, o tráigame a la comisaría. Y una vez que ha traído, revisa y debe darme, de cierto modo, las facilidades para retirarme. Eso sí, más o menos consiste en ello. Ya. A ver, siguiente, vamos avanzando. A ver, el micrófono, Reader, ¿para quién va? Doctor Hernán, Doctor, buenas adelante. noches. A ver, Doctor, buenas Reader, noches. a ver, vamos a un ratito para ordenarnos. Reader, controlas quién participa y de ese modo vamos a dando la respuesta. Reader, a ver, ¿con Sí, quién? doctor. Doctor Hernán, adelante, doctor. Doctor, buenas noches. Le quería preguntar sobre qué autoridades competentes participan en un operativo de requisitoria. Ah, requisitoria. No, ya en el tema de requisitoria va a haber una orden judicial, sobre todo va a ser una policía especializada que viene a ser encargada de ejecutar ese mandato. No necesariamente tiene que estar el fiscal, ¿correcto? La policía especializada en requisitorias tiene que hacer la detención, luego ponerlo a conocimiento del despacho fiscal o judicial, sobre todo judicial. Ya, a ver, siguiente. El que tiene nombre Redmi Note 10 Pro, adelante. Adelante, ¿Aló? lo escuchamos. ¿Me Sí, escucha? adelante. Sí, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Mi consulta es la siguiente, doctor. Por ejemplo, cuando detienen a las personas, muchas veces los exponen a los medios de comunicación con sus trajes, con unos chalecos que dicen detenidos. La pregunta concreta es, ¿no se estaría violando sus derechos fundamentales en ese instante? Toda vez que cuando ellos serían responsables, o en todo caso, culpables con una sentencia judicial, si es que no me equivoco. Sí, efectivamente, sí, hay una mala costumbre que se sigue aún vigente eso. Yo creo que por lo menos deben taparle el rostro, ya, por lo menos, o sea, sí, porque a ninguna persona lo podemos calificar como delincuente mientras no exista una sentencia. Ese tema hay que tener muchísimo en cuenta, porque si nosotros a una persona, por más a esa persona que acaba de hurtar un celular, le decimos, es delincuente, imagínense que luego no se demuestra ese caso, es absuelto ese señor luego, ese señor nos puede querellar. Entonces hay que tener muchísimo en cuenta de que a una persona, desde mi punto de vista personal, lo denominamos delincuente cuando existe una sentencia judicial que lo condena como autor o cómplice de un delito. Segundo, si ha sido condenado y esta persona ya ha cumplido su pena, también lo podemos denominar delincuente, mientras, porque ya existe un antecedente que lo establece. Claro está que si yo quiero que no exista más esta raya en el sistema, tengo que hacer un proceso que también se puede hacer para liberar esa mancha que existe en el Poder Judicial. Ya los abogados ya saben cuál es el procedimiento, yo no lo voy a explicar eso. Muy bien. A ver, entonces, en el tema de
de la exhibición, sí se afectarían sus derechos fundamentales de la persona al exhibirlo, ¿no? Sobre todo la policía en algunos casos lo está haciendo. Creo que en menor medida ya hoy en día, ¿no? Doctor Henry, adelante. Edwin, doctor Edwin. Buenas noches, adelante. Doctor, buenas noches. Ante todo, agradecimiento por la buena ponencia que usted nos está brindando. Mi consulta era, ante un hecho delictivo que haya suscitado, por ejemplo, en horas de la tarde, y pasada aproximadamente 4 horas, y según el tipo de fragancia que usted estaba exponiendo, el tipo de cuasifragancia, si no hay denunciante, la policía al hacer una intervención lo lleva a la comisaría, amerita detención bajo el contexto de las cámaras de videovigilancia nada más, pero no hay denunciante, no hay agraviado. Claro, claro, sí puede haber detención. Eso es en el cuarto supuesto, flagrancia presunta, en que en mérito a la información documental, por ejemplo, de las cámaras de videovigilancia, se determina que se ha cometido un delito. ¿Ya? Eso sí puede proceder. Luego vienen los actos de identificación, dentro de las diligencias preliminares, quién es el agraviado, qué actos en concreto se ha materializado, ¿no? Sí se puede hacer eso. Pero La idea ¿es solamente retención o detención ya amerita eso? No, esa puede ser detención. Si de la información vemos, porque imagínense que vemos lo que pasa en Lima. Vemos que una persona, de la cámara de videovigilancia, vemos que una persona roba un auto. Pongamos que su carro, una persona, imagínense que tu carro está aquí en tu puerta, ¿ya? Pero tu videocámara de tu vecino ve esa información, ¿ya? Y tu vecino pone en conocimiento de la policía. La policía hace dentro de 24 horas hace ese operativo, el cerco, y determina. Eso sería detención por flagrancia delictiva, ¿correcto? No es necesario que el agraviado venga a denunciarlo. Tengan en cuenta de que para que el Poder Judicial inicie esta actividad de investigación, no es necesario que ponga en conocimiento el directamente afectado. Cualquier persona o ciudadano puede poner en conocimiento la noticia criminal. Muchas gracias, doctor. Muy bien. A ver, siguiente. A ver, Reader, vamos con estos los 4 últimos, ¿ya? Para Sí, doctor, avanzar. correcto. Doctor Wilker, adelante, puede activar su audio. Doctor, muy buenas noches. ¿Me escucha, por favor? Adelante, sí, lo escucho. Doctor, muy buenas noches. Le soy el abogado Wilker Sangama. ¿Cómo está, Agradecerle por su ponencia, doctor. Muy buena ponencia, magnífico. Mi pregunta es, doctor, con relación pues a la identificación de personas, ¿no? De acuerdo pues al artículo 205, nos señala que para una identificación de personas no es necesario, nos indica toda vez que es función de la policía, que no hay una orden de fiscal o del FES, pero en este sentido usted nos señala que tiene que estar presente el fiscal. Quisiera que me explique eso, por favor. Y el otro punto también es, doctor, pues, al intervenido también, pues, no señala, el Código Procesal Penal no señala que nos habla de photocheck, nos habla de algún documento, por ejemplo, de vacunación del COVID, eso. Simplemente nos habla que va a mostrar su DNI, su documento de nacionalidad de identidad, pero es opcional que el policía le dé esa facilidad de repente que le traiga mamá, papá, primo, su documento de identidad, pero más no nos habla de un carnet de vacunación, como usted nos señala. Eso sería que me aclare, por favor, doctor. Ya. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Primero, le voy a mostrar yo estuve exponiendo el año pasado para el Ministerio de Justicia sobre el control de identidad, justo a efectivos policiales, ¿no? Les voy a mostrar esas diapositivas. Primer punto, les he dicho, la detención en flagrancia se produce detiene la policía cuando una persona cometió un delito, ¿no? En esos supuestos que hemos mencionado. En esos supuestos no está presente el fiscal. El fiscal va a ser que una vez producida la detención de esta persona en flagrancia delictiva, va a solicitar al juez dentro del plazo de 12 horas, ¿correcto? Ya en estos supuestos que estamos mencionando, puede ser por 7 días, 10 días o por 15 días en el caso de terrorismo. Ese es la detención en flagrancia delictiva. Segundo, el tema de la control de identidad. A ver, déme un minuto, a ver, vamos a buscar para mostrarles. Justamente estábamos exponiendo el año pasado
en varios lugares para el tema del control de identidad policial. El tema es que no solamente existe el artículo 205, sino también normatividad interna de la policía, ¿no? De control de identidad. Deme un segundo. Ya, aquí está. Lima creo que es. A ver. A ver. Incluso tiene que haber un libro de registros cuando uno hace esa detención, ¿no? en la comisaría. Ya. El 205, ¿no? A ver, vamos a mostrarlo. ¿Me confirman para...? Ya. ¿Alguien me puede decir si se observa? Sí, doctor. Sí, se observa. Ya, el 205 dice el control de identidad policial, ¿no? Dice la policía en el marco de sus funciones y necesidad de orden fiscal o judicial podrá requerir la identificación de una persona. Muy bien. El tema en concreto es esta, ¿no? Verificar la identificación con cualquier documento indubitable, concluye la diligencia y el intervenido podrá retirarse o permanecer en el lugar si así lo desea. El proceso de identificación no podrá excederse de 4 horas. Ahora, ¿cuál es el motivo de la identidad personal, el control de identidad personal? A ver, vamos bien. Y aquí les voy a mostrar este protocolo. Y aquí está. El acta. Solamente se da en 2 supuestos: cuando se ha cometido el delito o está por cometerse el delito. Ah. Ya, ahí está. ¿Lo ven? La retención policial solamente se realiza para prevenir un delito o obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. O sea, a eso me refería. Se ha cometido un delito, digamos, acaban de hurtar y está corriendo una persona, y yo también estoy corriendo. En ese supuesto me puede hacer la retención policial. El otro supuesto sería, se va a cometer el delito, digamos, no sé, ese supuesto sería un grupo de microcomercializadores digamos, de marihuana están desplazándose a una zona X, no sé, X. Entonces, en ese supuesto me puede hacer la retención policial, ¿correcto? Entonces, la retención policial no es para otra finalidad, es cuando se ha cometido un delito y hay inmediatez, temporalidad, o para prevenir la comisión de un delito que se va a ejecutar, pero para eso tiene que tener un dato, un indicio, algo que lo vincule que se va a cometer el delito, en ese supuesto. No es como quien dice, es para prevenir la comisión del delito. ¿Qué delito va a prevenir usted? En este caso en concreto, ¿va a prevenir por hurto, robo, homicidio? ¿Qué va a prevenir efectivo policial que me va a hacer el control de identidad policial, ¿no? Entonces, con esa precisión. Si desean, les voy a... Si desean, les paso también estas láminas para que puedan revisarlo, ¿no? Ya, muy bien. ¿Algo más? Sí, doctor, tenemos una última participación de la doctora Cintia. Doctora, ¿puede activar su audio? A ver, vamos. No le escucho. Doctora Cintia, ¿está activo su audio? Buenas noches con todos. Doctor, primero para felicitarlo, una excelente exposición. Mire, doctor, lo que pasa es que yo tenía un casito de percepción, ¿no? Bueno, retuvieron a un señor y bueno, entonces la policía lo identificó y le tomó fotos, ¿no? Y esta policía compartió la foto del joven, bueno, en un noticiero. En estos casos, doctor, puede haber una responsabilidad funcional. La policía no puede hacer eso. Incluso en los allanamientos, detenciones, tiene que primero finalizarse esa diligencia, ¿no? Eso puede obstaculizar los actos de investigación que realice Fiscalía. No le escucho claro. bien.
Sí, lo que pasa, doctor, es que yo creo que esa información salió de la policía para que recién el noticiero pues lo tenga a este joven, pues no, a través del Facebook y toda esa situación que ahora manejamos desde las redes, ¿no? Entonces la responsabilidad ¿con quién? ¿Con este noticiero o con la No, policía? no, con la policía. El noticiero no te va a dar la fuente. Lo que tiene que, ¿qué policías han participado en esa diligencia? A partir de eso, de ahí usted puede hacer su queja como a inspectoría de la policía. Pero en ese caso sería cuando llegue una sentencia o lo puedo hacer No, no, antes, ahora, en la investigación. en la investigación. Ok, doctor, muchísimas gracias. Yo lo... Sí, muy bien. Con eso entonces, damos por finalizado la sesión del día de hoy. Espero haber aportado algo en sus conocimientos. Si Dios permite, habrá una nueva oportunidad donde podamos estar conversando sobre aspectos de interés. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Y las diapositivas lo vamos a compartir para las personas que están inscritos en el curso, aunado ya a los que están solicitando el tema de la retención policial. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.